Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Ciudadano presidente, ciudadanas y ciudadanos senadores, ciudadana secretaria de Relaciones Exteriores. Si hace 10 años a cualquiera de nosotros, del PRI, del PAN o del PRD, o de los otros partidos, nos hubieran preguntado si sería posible que en Tres Marías un grupo de policías atacara un vehículo con placas diplomáticas, con un marino mexicano y 2 agentes de la CIA que se dirigían a un campo de entrenamiento, que ello ocurriera sin una aclaración oficial y sin que esos hechos tuvieran graves consecuencias, les habríamos contestado que eso no era posible. Más aún, si entonces nos hubieran preguntado si era posible llegar a los niveles de violencia que hoy sufren estados hermanos como Nuevo León y Tamaulipas, Veracruz, Coahuila o Morelos, Guerrero y Michoacán, habríamos dicho que tampoco. La realidad ha sido más cruenta que el peor de los escenarios. Hoy, la violencia sacude a México, lastima de diversas maneras a miles de compatriotas y ha trastocado las acciones y las prioridades del gobierno, vulnerado los límites que definen el Estado de Derecho y los principios de nuestra política exterior. El principal problema de México es el debilitamiento de la autoridad política. Lo es para el gobierno que termina y para el que viene. Estamos ante una encrucijada. O conseguimos bajar la violencia y la inseguridad entre todos, el Ejecutivo, los gobernadores, el Congreso, el Poder Judicial, con la participación de la sociedad, o nuestras diferencias políticas actuales serán vistas por los ciudadanos como frívolas e irresponsables. Ese es el fondo de la preocupación que queremos compartir con ustedes y con la Canciller. Su trabajo, el del Servicio Exterior y el nombre de México han estado sobresaltados por esta situación interna. En estos 6 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior han hecho la tarea. Pudieron mejorar las relaciones con los gobiernos de América Latina que ofendió la anterior administración. Reconocemos que lograron participaciones destacadas del Gobierno de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el G20, la COP16, que han impulsado protocolos de derechos humanos y el Tratado sobre Comercio de Armas, que las embajadas y los consulados han trabajado arduamente. A pesar de ese desempeño prudente y profesional, se ha deteriorado el prestigio de México en el mundo. El problema de la violencia interna nos ha debilitado en el exterior. La prioridad que se dio al combate al crimen, bajo la fórmula inicial de una guerra interna, arrastró al conjunto de la administración pública, llevó la relación bilateral con los Estados Unidos a girar en torno a la cooperación policíaca, militar y de inteligencia, donde la urgencia del combate ha tenido mayor peso en las decisiones que la evaluación serena del sustento normativo y de la efectividad de la estrategia adoptada. Algunos de los acuerdos que se han suscrito en la última década, bajo la justificación de ser acuerdos interinstitucionales y ejecutivos, llevaron a un abuso en el ejercicio de las facultades del Ejecutivo, con menosprecio de la separación de poderes, falta de consideración a las facultades del Senado y una visión corta sobre el ejercicio del poder presidencial en la democracia. En términos de los principios constitucionales y de la necesidad de construir un consenso interno, ¿se puede justificar que decisiones que comprometen la soberanía nacional no hayan sido sometidas a la aprobación del Senado? El Senado aprueba acuerdos sobre agricultura con Suiza o de evasión social con Ucrania, pero no aprueba el ASPAN o la Iniciativa Mérida. Si existe la obligación para lo menos, con mayor razón existe para lo más. Estamos conscientes de la gravedad del problema interno y de las tensiones internacionales que genera.
del número de muertos, de la inadecuación y contradicción de las normas, de las fragilidades institucionales que se enfrentan. Nos preocupa la grave violación de los derechos humanos y los riesgos que enfrentan activistas y periodistas que los defienden. Hemos sido testigos de los oportunismos que se han presentado en la política nacional para sacar ventaja de la política de seguridad o para desprestigiarla. Lo que no podemos aceptar es que por la presión de lo inmediato se pierda de vista la ruta que marcan los principios de nuestra política exterior y del Estado de Derecho. Señora secretaria, le proponemos que en las próximas semanas se integre una comisión de trabajo plural del Senado con las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Gobernación para hacer una revisión rigurosa de los acuerdos que en materia de seguridad se han firmado con autoridades de los Estados Unidos en los últimos 2 sexenios. Al propio Ejecutivo que sale y al que entra, les convendrá que la carga de esta responsabilidad sea compartida con el Senado, que en el futuro no ocurra lo que en Colombia, donde la Corte Constitucional devolvió el acuerdo militar con los Estados Unidos para su ratificación por el Congreso. Es mejor que las decisiones de fondo pasen por el filtro de un órgano plural. Para los próximos años, el reto de la política exterior de México será prestigiar de nuevo a nuestro país, revertir la opinión crítica que se ha venido consolidando sobre la grave situación interna que causa consternación en los espacios más influyentes de la opinión mundial. El Senado debe contribuir a ese propósito por su responsabilidad como contrapeso, espacio privilegiado para los acuerdos y caja de resonancia que permite transparentar las decisiones, informar ordenada y responsablemente sobre ellas, escuchar a quienes reclaman los derechos de las víctimas y establecer límites y atribuciones que protejan el prestigio de las Fuerzas Armadas. La política exterior que se necesita debe tener la más alta jerarquía dentro de la Administración Federal, en la relación con los poderes, en su capacidad de proteger los intereses nacionales, en un contexto externo con márgenes estrechísimos de acción, donde los cambios ocurren con velocidad y sin posibilidades de retorno. Tendrá que equilibrar las prioridades en la relación con los Estados Unidos, intensificar el acercamiento con Canadá y América Latina, el interés por la frontera sur, seguir acercándonos a Europa y acelerar los intercambios económicos y tecnológicos con Asia, ir más adelante en la protección de los mexicanos en el exterior y presionar y convencer en favor de avances en la legislación migratoria de Estados Unidos. Como potencia intermedia, ganar liderazgo con nuevas iniciativas de reducción de la violencia, el hambre, la enfermedad, la pobreza, cambio climático, construcción de gobernabilidad democrática y aquellas que abran paso a la reforma de las instituciones mundiales. Senadoras y senadores, durante los 6 años que conviviremos en este espacio, vamos a tener múltiples diferencias. Nosotros, como oposición, las tendremos con muchos de ustedes. Espero, sin embargo, que seamos capaces de escucharnos y construir los consensos que se necesitan para convenir políticas de Estado. Si miramos al faro de los principios constitucionales, no debiera quedarnos ninguna duda de que, en materia de seguridad, justicia y política exterior, necesitamos políticas de Estado, acuerdos que estén sustentados por una indeclinable defensa de los derechos humanos y una prudente y efectiva redefinición de la coordinación y las responsabilidades en nuestro sistema federal. Convoquémonos para contribuir cada uno de nosotros, todos, a la magna tarea de fortalecer las instituciones democráticas, devolver la paz a las regiones en conflicto y enaltecer el nombre de México en el mundo.